Y otra vez, este tipo de noticias que nos sorprende, nos interpela, qué es lo que sucede para que un chico de apenas 13 años vaya armado al colegio y se tengan que terminar activando todos los protocolos. En este caso es otro adolescente, apenas 13 años tiene y fue con esta pistola. Fíjense, es la imagen de la pistola ya secuestrada, por supuesto, por la policía después de recibir el alerta de las autoridades del establecimiento educativo. Y esto que queda, por supuesto, en poder de las fuerzas de seguridad, pero que ha generado una conmoción enorme en esta escuela de la zona oeste de la ciudad. A propósito de este tema, estamos trabajando con nuestro compañero Martín Pigazzi para entender, Martín, sobre todo con personas que están muy relacionadas a lo que es la educación, cómo se trabaja puertas adentro con las aulas y sobre todo con los chicos, ¿no? ¿Por qué terminan llevando un arma con todo lo que esto conlleva a un colegio? Sí, recordemos que este pistolón fue encontrado por una portera que se encontraba, como habitualmente lo hace, realizando sus tareas de limpieza. Cuando advierte la presencia del arma, decide cerrar el aula con llave y a partir de allí activar todo el protocolo que requiere este tipo de situaciones tan particulares y preocupantes. Y tan preocupante es que resolvimos por lo menos tener el punto de vista de alguien que entiende mucho en la materia. Nos referimos a Karina Cabo, doctora y profesora en Ciencias de la Educación, pero que también trabaja capacitando a docentes. Karina, buenas noches, gracias por el tiempo. Contanos qué lectura se hace de una situación tan delicada. Mira, yo creo que hay que prestar atención como padres antes que la escuela. Obviamente que la escuela tiene mucha responsabilidad y acompañamiento en estos casos, pero bueno, empezar a pensarnos como familia, ¿no? Los papás, vigilar a nuestros hijos. No le tengamos miedo a la palabra vigilar, controlar. Obviamente vigilar sin castigar, pero ese acompañamiento que tenemos que hacer como papás desde muy chicos. Y bueno, y en este caso, preguntar si ya sabemos, ¿no? Nuestro hijo llevó un arma, bueno, ¿por qué lo hizo? ¿Sí? Y no naturalizarlo. Es algo que es muy grave y bueno, asumirlo como familia y ver cómo lo solucionamos y cómo lo abordamos, no solamente como familia, sino también acompañados por la escuela. Belén, Maxi, Karina nos escucha. Hola Karina, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Lo que más nos preocupa es que no es un hecho aislado, porque por ahí si esta noticia fuera una excepción, estaríamos evaluando puntualmente qué está pasando con este chico, qué está pasando con esta familia. En un ratito vamos a repasar otros casos, pero ya son varios y en diferentes puntos. Tampoco es atribuible a un barrio o a determinado sector social. Son establecimientos de diferentes puntos de la ciudad donde ha pasado algo más o menos similar. Sí, por eso yo creo que como papás tenemos que prestar mucha atención, sobre todo en esta preadolescencia, la adolescencia, donde los padres ya no somos referentes de los hijos y ellos buscan, muchas veces en alguien en el barrio o en otro adulto, esa referencia que antes sí lo éramos nosotros cuando eran pequeños. Entonces, tener mucho cuidado, cuál es la referencia de nuestro hijo y para eso acompañarlo en estas cuestiones que tienen que ver con las emociones. Si nuestro hijo es apático, si nuestro hijo se aísla, si es violento con animales, violento con sus compañeros. Hay cuestiones allí que podemos ir detectando desde muy pequeñitos y obviamente ver cómo lo podemos acompañar, o con una ayuda de un profesional, o nosotros mismos con la gestión de las emociones, escuchándolos cuando están irritados, cuando se frustran, cuando se enojan que algo no les sale y que a veces tienen 2 o 3 años, bueno, que lo puedan explicar, que le puedan poner en palabras eso que les está pasando por dentro. Insisto mucho, hay muchos chicos enojados, muchos chicos con bronca, bueno, poder hablarlo, ¿sí? Y claro, a veces esperamos que lo haga la escuela, pero lo tenemos que hacer como papás también y mamás. Karina, es clave esto que decís, ¿no? Porque puede ser que llevas un arma al colegio desde el lugar del enojo, como bien lo mencionás, o también con este afán quizás de llamar la atención desde el lugar de la adolescencia, que es una etapa tan especial para la vida de los chicos que transitan en esta edad. Digo, hay como múltiples formas de entender por qué un chico termina yendo armado a la escuela. Lo cierto es que quiere llamar la atención. Eso creo que es indudable. Sí, sin lugar a dudas, pero el tema es que llamando la atención quizás puede provocar un daño muy grande o a su vez puede intimidar, porque quizás no la use, pero sus compañeros sí sabían que tenían el arma. Entonces, por eso digo que hay que ver qué hacemos. Obviamente que la escuela también, al detectarlo, puede trabajarlo con los chicos, pero allí es muy importante el trabajo familiar, el trabajo que la escuela puede hacer también
con la familia y el trabajo grupal, ¿no? Porque a veces hay cuestiones de violencia entre ellos que la llevan para defenderse o para intimidar al otro. Entonces creo que es fundamental también esa escucha que puede hacer la escuela para después, obviamente, trabajarlo. Karina, te la voy a poner más complicada. ¿Y si el arma viene desde casa? A ver. Porque digo, esa es la otra. Vos decís, prestemos atención como padres. Sí. Ok, es razonable lo que vos decís y ver en qué andan nuestros hijos y de dónde puede haber sacado ese arma. Ahora, si las armas están en casa, si en realidad el problema ya es familiar, digo, estamos... ¿qué hace la escuela? ¿Qué hace el docente ante ese contexto, no? Bueno, el docente ya ahí no puede hacer nada. Si nosotros en casa tenemos armas y se pueden manejar libremente, bueno, ahí ya estamos en un contexto mucho más difícil y ahí tiene que haber políticas públicas que acompañen todo eso, que tengan que ver con la escuela, pero también con un sentido mucho más amplio. Y obviamente la escuela detectarlo y poder llamar la atención, porque la escuela obviamente es referente del Estado, poder llamar la atención que en este barrio o en este contexto están sucediendo Claro, porque si no es, yo digo, si no son los padres, porque las armas están en casa, si el docente no puede hacer nada, ¿quién ayuda y acompaña a ese niño o a ese adolescente? Bueno, creo que la escuela, en este caso la gestión directiva, tendría que tener herramientas para poder, desde la supervisión y desde otros estamentos del Estado, acompañar, obviamente, con un trabajo con los chicos, mostrando esto, ¿no? Que el arma no es la solución a los problemas, que la violencia no es la solución, que hay formas de establecer diálogos. Por eso digo, si no lo puede hacer en casa, la escuela tiene que trabajar lo que es el diálogo, el hablar y el escuchar con los chicos. No solamente enseñamos a leer y escribir, enseñamos a hablar y escuchar y a responder al otro, y creo que es fundamental que la escuela trabaje con esto, pero no quiero responsabilizar a la escuela de este hecho porque es un caso particular, ¿no? Pero bueno, la escuela puede hacer mucho, puede acompañar a las familias en esto, y sobre todo en algunos barrios, haciendo entender desde muy chiquititos que la violencia no es la salida, que la convivencia es lo que tenemos que hacer, y obviamente que cuando hay un problema con otros chicos lo puedo solucionar a través del diálogo. Por eso que la gestión de las emociones es un tema no menor desde muy pequeños para trabajarlo en la escuela y en casa, por supuesto. Y hablando del trabajo, ahora no solo va a ser con este chico que llevó el arma, con la familia de este chico, sino también con el resto, ¿no?, de los compañeros que comparten ese aula, porque, bueno, uno entiende que esto también puede llevar a un temor generalizado. Claro que sí. Esto obviamente le da mucho miedo a los compañeros. Entonces, bueno, ver cómo lo solucionamos. Insisto, trabajar la escuela con las familias, hacer reuniones familiares y hablar de la importancia de esto, ¿no? Que bueno, a veces, por eso digo, cómo trabajar algunas cuestiones que ya están naturalizadas en algunos sectores y que tenemos que hacer entender que no corresponden, que no está bien el uso de las armas ni en la escuela, obviamente, ni en la calle. Y a su vez, educar en la convivencia. Y educar en la convivencia es en el respeto del otro, en la responsabilidad que tengo como ciudadano. Bueno, una serie de conocimientos que en la escuela se trabajan, pero bueno, que tenemos que reforzarlo también desde casa. Sí, y acompañar a los docentes también, ¿no? Que por a lo mejor, vos decías, la escuela no es solo para leer, aprender a leer o a escribir, pero es cierto, los docentes se preparan para transmitir conocimientos, no para ver cómo contienen a un chico que va armado a la escuela. Entonces, evidentemente, eso nos interpela a ver cómo contenemos a los directivos, a los docentes, cómo les enseñamos a actuar en estos casos, que seguramente es un abordaje interministerial, ¿no? Trasciende, por supuesto, los ámbitos del Ministerio de Educación. Sí, y bien lo dijiste, la capacitación a docentes. Cuando nos formamos no abordamos ciertas problemáticas que tienen que ver con el consumo problemático, con el uso de armas, con el embarazo adolescente y con todos los problemas que atraviesa la sociedad. Y muchas veces un docente que recién se recibe tiene que trabajar en las escuelas más alejadas del centro, más vulnerables, y esto obviamente no tienen herramientas. Cuando nos recibimos no tenemos esas herramientas, que sí, quizás, si hay una capacitación del Estado, obviamente que esto es más fácil de abordar por parte del docente y de la gestión directiva, que a veces también se sienten muy solos en el barrio. Sí. Pero creo que también un trabajo con otras instituciones, un trabajo con otras instituciones del Estado, que pueden ser áreas de cultura, sí podemos abordar estas problemáticas para que estos chicos puedan encontrar una motivación que pueda ser el deporte, que pueda ser
bueno, un instrumento musical, lo que fuere, y abordarlo desde otros lugares del Estado, acompañamos a esas adolescencias para evitar estos problemas. Karina, gracias por este contacto y por todos estos términos y conceptos que están sin duda relacionados a lo que es la educación propia y lo que ocurre en los establecimientos. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, y Martín, ¿qué pasará con la escuela ahora? Al respeto que hablaba... No, quería decirles y agregar hablaba del respeto mutuo que debe haber, los casos de bullying, también estar atento a este tipo de circunstancias, porque suelen ser aquellos alumnos quizás introvertidos, tímidos, los que son objeto de este tipo de situaciones, no están acostumbrados a reaccionar y a veces sus reacciones, sus determinaciones son desproporcionadas. Habría que estar también atento a ese tipo de circunstancias. Y te consultaba qué pasará con la escuela, si hoy que estuviste ahí, si mañana va a haber clases normales, ¿cómo sigue la actividad en este establecimiento? Lo poco que podemos averiguar, Maxi, es que esto ocurrió en el turno mañana, para cuando se dio a conocer de manera pública, a partir de un parte policial. Cuando fuimos ya había otro turno de docentes, de trabajadores estaban dando clases normales. Así que poca información podían darnos respecto a lo que había sucedido. Ya las autoridades de la escuela no estaban, pero por lo menos lo habitualmente suele haber clases y actividades de manera normal, a menos que ya dentro, con todos los alumnos dentro del establecimiento educativo, se opte por dar alguna actividad a propósito de lo que ha ocurrido, bien particular, abordando este tipo de problemáticas. Claro. Bien, gracias Martín, nos reencontramos. Hasta luego. Adiós. Decíamos, no es un hecho aislado. Con Evelyn Aratz vamos a repasar otros casos, Eve, que ocurrieron incluso este mismo año, no hace mucho tiempo. Sí, Maxi, Belén, 4 casos en 6 meses. Es una estadística bastante alta y uno dice, a ver, ¿cuándo fue el primer caso? El primero que se registró fue en la escuela Juan Bautista Alberdi, ubicada en el corazón de Barrio Alberdi justamente. Un chico de 15 años lleva una pistola calibre 22, que la familia termina en la comisaría 10ª preguntándose de dónde sacó el arma este chico. Bueno, después se supo que el abuelo guardaba un arma y que este chico quiso hacer una broma, llevarlo en la mochila. Bueno, terminó yéndose en un patrullero, ¿no? Esto pasó el 29 de abril. Luego tenemos lo que pasó el 12 de mayo en una escuela de Villa Gobernador Galvez, Soldado Aguirre, donde ahí, cuando lo descubren al alumno con el arma, se asusta. La portera intenta pedirle que le dé el arma y termina disparando al aire y yéndose, aprendido por la policía en la calle. Bueno, toda la conmoción que causó en esta escuela que estamos viendo a continuación. El tercer caso, fíjense ustedes, porque ahí no hay duda de dónde saca el arma el alumno, es un chiquito de 4 años que llevó un rifle de aire comprimido al jardín. Claro, ni sabía Eve prácticamente lo que llevaba, si era un juguete, si era un arma real, no tenía noción del concepto. Exactamente, y no hay duda de que lo sacó de la casa, ¿no? Bueno, fue en la zona de Rullón y Boulevard Seguí. La maestra rápidamente se lo quita, pero había 120 chiquitos en el lugar. Y el último es este caso que estamos contando ahora, ¿no? Un chico de 13 años va armado a la escuela. Digo, 4 casos en 6 meses habla de un fenómeno. Quizás hay que preguntarse qué tipo de prevención se está haciendo al respecto. Hoy lo que hizo el Ministerio de Educación fue llamar al 911, lograr que el chico les diera el arma. Y además, ahora hay un nuevo Código Procesal Penal. ¿Esto qué significa? Si nosotros, vos, Belén, Max y yo, vamos con un arma a una escuela, por portación ilegítima de arma de fuego, en un lugar público podemos tener una pena de cárcel de 4 años. Este nene tiene 13 años. Es no punible, seguramente el problema se va a abordar de otra forma. Pero un fiscal va a investigar de dónde sacó el arma, en qué lugar vive, qué pasa con este chico, qué le está pasando, y bueno, seguramente le harán saber, ¿no?, la responsabilidad penal que le cabría si fuera mayor. Valorar el contexto. Gracias, Eve. Hasta luego.